Laravel nos proporciona una herramienta muy útil llamada los seeders. Los seeders nos permiten a nosotros crear registros para las tablas de nuestra base de datos de una manera fácil, rápida y también dinámica. Simplemente configurando un par de archivos y con unas cuantas líneas de código, nosotros vamos a poder ingresar datos a nuestras tablas dentro de la base de datos que ya hemos creado. Esto nos da la facilidad a nosotros de evitarnos la tediosa tarea de tener que hacer algún formulario para llenar una tabla en específica o para llenar registros en específicos. También nos evita irnos al gestor de base de datos que tengamos instalado en el computador y dirigirnos a la tabla específica para poder llenar los campos de la tabla seleccionada. Por lo tanto, es una gran ventaja tener esta herramienta, esta funcionalidad dentro del Laravel. Tú puedes dirigirte a la documentación acá en la página oficial del Laravel, en Documentation, en la parte izquierda, aquí ya lo tengo abierto, pero en la parte izquierda, en el apartado Database, como puedes observar acá, hay una opción que dice Seeding. Allí tú le das clic y se te va a abrir esta página y te va a mostrar información acerca de los seeders. Te va a mostrar la definición y te va a mostrar aquí también algunos ejemplos que tú puedes utilizar y que tú puedes aplicar para tus proyectos. Cabe resaltar que esta funcionalidad utiliza un componente, un paquete de tercero que se llama Faker. Este componente simplemente nos permite a nosotros generar diferentes tipos de datos de manera aleatoria, como por ejemplo correos electrónicos, también contraseñas, cadenas de caracteres. Nos permite a nosotros también generar, por ejemplo, números telefónicos, también nombres, apellidos, entre otros tipos. En el ejemplo que nosotros vamos a ver a continuación, lo vamos a utilizar para que veas la gran ventaja y la gran funcionalidad que nos brinda este componente. Vamos a irnos entonces al código de nuestro proyecto y acá, en la carpeta, en el directorio Database, vamos a abrirlo y tenemos tres carpetas: Factories, Migration y Seeds. En Seeds es donde se van a guardar los seeders que nosotros vayamos creando a lo largo del proyecto. Y en Factories nosotros hacemos una configuración específicamente para crear bloques de código que nos va a facilitar a nosotros pues, el uso de esta funcionalidad dentro de los seeders que nosotros vayamos a crear. Por lo tanto, si abro primero Model Factory, este archivo que está dentro de Factories, si lo abro, fíjense lo que contiene. Simplemente aquí está utilizando esta variable factory, este objeto, el cual tiene un método que se llama define. Ahí ya está definiendo un factory. Fíjate que acá está llamando al namespace taskApp y a la clase user. Es decir, está creando un model factory para la tabla user. Luego tiene un segundo parámetro que es una función y la cual está utilizando el componente faker que ves acá. Tú puedes buscar en internet, en el navegador, acerca de este componente para que veas todas las opciones que podemos generar con el mismo. Fíjate entonces qué es lo que contiene este Model Factory. Dentro de esta función que está en el segundo parámetro, dentro retorna un simple array. Fíjate que acá, dentro del array, tiene unos valores, un array asociativo, el cual tiene valores que se generan con el componente faker, como puedes observar acá. Está el valor name, el email, password y remember token. Aquí en name, con el valor faker name, va a generar de manera aleatoria un nombre. ¿Ok? En este caso puede repetirse ese nombre. Luego aquí en email también va a generar un email, como podemos ver acá con esta opción, pero ese email va a ser único porque tiene esta opción unique. Si no me equivoco, aquí nosotros también podemos usar otra opción que se llama email. Ahí nos aparece, pero la vamos a dejar como estaba, save email. En este otro campo password, aquí abajo tenemos esta opción que vemos acá. Está utilizando una función, la función bcrypt, y aquí simplemente colocan la contraseña que se quiere para ese campo. En este caso la contraseña es secret. Esta opción que está aquí sí no es de faker, ya que no se está utilizando esta variable que vemos aquí, faker. Y de último tenemos el remember token, que tampoco está utilizando faker, sino que está utilizando esta función de PHP, strrandom, simplemente genera una cadena de caracteres
de manera aleatoria. En este caso colocan aquí que sea de 10. Nosotros vamos a editar este factory, pero antes quiero mostrarte qué otras opciones nos ofrece este componente Faker. Si nos vamos al navegador, vamos a ver aquí en una nueva pestaña, vamos a colocar PHP Faker, nos muestra los resultados y acá podemos abrirlo directamente en GitHub, como podemos ver acá, o podemos abrirlo también en Package. En este caso voy a abrirlo en el primero, voy a darle clic y como podemos observar acá, simplemente nos dice que Faker es una librería de PHP que genera datos falsos. Esos datos falsos pues son los que vamos a utilizar de prueba para las tablas de nuestra base de datos. Si bajamos un poco, vamos a poder ver la documentación aquí. Podemos ver los enlaces que se colocaron aquí para movernos a través de estas opciones aquí. Por ejemplo, si yo coloco address, es decir, dirección, fíjense todas las opciones que tengo. Yo puedo utilizar acá en mi código, luego de Faker, la flecha y posteriormente la opción. ¿Cuál opción? Las que aquí aparecen. Puedo colocar esto. Sería como prefijo de ciudad, dirección secundaria, estado, ciudad, nombre de calle. Todo esto lo genera y estos son ejemplos los que vemos aquí al lado en esta columna. Son ejemplos de cuál sería el dato que arrojaría esa opción. Si volvemos acá al menú, vamos a colocar otra, a ver, por ejemplo, phone number, número telefónico. Aquí podemos ver que podemos usar esta opción, es decir, yo puedo aquí, copio esto y si tengo algún campo que se llame teléfono o celular o smartphone, yo puedo colocar entonces Faker, flecha y phone number para que me genere el número telefónico de manera aleatoria, un número falso, obviamente. Simplemente para usarlo de prueba para los registros de nuestra base de datos. Podemos utilizar este también que genera este tipo de número y este tercero que genera este número. Entonces podemos ver aquí la documentación referente a Faker. Volvemos entonces a nuestro código y vamos a editar aquí lo que nos falta. Podemos usar esto. Primero vamos a utilizar la tabla usuario. Estos son los campos que vamos a agregar a nuestras tablas o los registros que queremos que haya en nuestra tabla de la base de datos, pero aquí falta todavía. Si yo abro, por ejemplo, la migración de usuarios, que sería create users, aquí la tengo. Esta migración, pues es la que se encuentra aquí en migrations, también pueden abrirlo aquí y darle doble clic para abrirlo, dependiendo del IDE o del editor código que tengan. Y acá tengo también otros campos, name, email, password, esos sí están aquí en mi model factory. Pero también tengo type y tengo active. Type tiene por defecto el número 2, que sería un usuario normal, no sería administrador, sino un usuario normal. Y también tengo otro campo que se llama active, que por defecto tiene el valor true. Entonces active no me interesa colocarlo, ya que cuando se vaya a crear ese registro, automáticamente va a ponerle true, es decir, que ese usuario está activo. De repente el que sí me interesaría sería este. Y yo quiero colocar mediante Faker que en algunos registros me coloque el valor número 1 y en otros el valor número 2. Eso lo podemos lograr con una opción. Vamos a agregársela acá en el Model Factory. Vamos a colocarla en el mismo orden. Eso va a ir después de password. Vamos a colocarla acá entonces. Y no precisamente tienen que estar en el mismo orden, pero a mí me gusta colocarlo así. Voy a colocar acá type. Y como valor va a ser Faker. Y la opción se llama number between. Aquí voy a colocar el primero sería 1 y el otro sería 2. Es decir, de manera aleatoria, en algunos registros va a colocar 1 y en otros va a colocar 2. Eso lo hace automáticamente este componente Faker. Y este método que estoy pasando, number between. Aquí no es punto y coma, la borro, es coma. Y eso sería todo para mi Model Factory de mi tabla usuario.